Hola, soy Gabriela Calderón y este es el comentario del Cato. Hoy estamos con el doctor Amaury Sanmartino, quien fue expulsado de Bolivia en diciembre del 2006 por haber expresado opiniones contrarias a las del gobierno de Evo Morales. Doctor Sanmartino, ¿cómo llegó usted a estar en Bolivia? Bueno, yo llegué a Bolivia a través de un convenio que suscribieron, en este caso el gobierno de los Estados Unidos y el de Bolivia, para un programa que existe de refugiados políticos cubanos en la base naval de Guantánamo, donde te reubican en terceros países. Y yo llegué en el año 2000 junto a 11 compañeros más provenientes del campamento de refugiados políticos que existe en la base naval de Guantánamo. Y estando en Bolivia, ¿cómo llegó a estar encarcelado? Bueno, yo trabajaba en algo muy cercano a la medicina, que es el campo de la salud, seguridad, medio ambiente, eh, a nivel de empresas petroleras y cosas así, porque el título yo nunca lo pude hacer validar allá. Y estuve encarcelado a partir del día 23 de diciembre del año 2006, cuando comenzaron una serie de hostigamientos hacia mi persona. Primero fueron con llamadas telefónicas, luego ya fue en público, tanto por personeros del gobierno como por el embajador de Cuba. Pero, ¿qué dijo usted en público en Bolivia que le causó molestia a las autoridades en Bolivia? Todo comienza cuando Evo Morales llega al poder en enero del 2006 y yo empiezo a ver unas propagandas acerca del régimen cubano. Pareciera que ellos lo que querían era, estaban congraciándose, no olvide, de los médicos, ayuda de maestros, etcétera. Y se hablaban maravillas supuestamente de Cuba, y la verdad que nosotros como cubanos, refugiados políticos, no podíamos permitir eso. Y empezamos a comentar sobre la realidad de Cuba, sobre los presos políticos, sobre la falta de libertad que tenemos, y eso empezó a molestarlo mucho. Lo molestó. Después vinieron una serie de argumentos que nosotros presentamos. No fue solamente hablar, presentamos argumentos, presentamos muchos de los médicos cubanos que habían venido inclusive por el régimen a trabajar a Bolivia, que habían desertado, y nosotros lo habíamos acompañado a la prensa a hacer declaraciones también, la cual eso la verdad es que molestó mucho a Cuba, que fue quien indujo para mi detención y luego la deportación. O sea que usted ve que hay una tangible influencia de Cuba en el gobierno actual de Bolivia. Totalmente, nada más hay que mirar la forma como las cosas que se realizan. No olvide que Bolivia, como tantos países de Sudamérica, yo he dicho varias veces, no existe una difusión sobre la realidad de Cuba. En estos países no existe la gran campaña que sí existe en los Estados Unidos, quizás en Europa. En Bolivia solo se conoce la campaña que siempre ha hecho el régimen cubano oportunista en estos lugares: medicina, salud, las historias esas que nosotros conocemos. Y así comenzó todo. Y entonces lo más preocupante fue que Evo Morales en varios discursos dijo de que quería que Bolivia fuera la Cuba de Sudamérica. La verdad que aquello a mí me daba mucha pena por los bolivianos, un país donde yo llevaba ya 6 años viviendo, tenía familia, y no quería eso para mis hijos. Y entonces, con el conocimiento que nosotros teníamos, yo creo que era un deber, una obligación de nosotros más bien, de dar a conocer cuál es la realidad de Cuba, para que realmente la gente supiera a qué estaba apostando. No que nosotros vayamos en contra del gobierno, pero sí yo creía que era justo que la gente supiera cuál es la realidad. Y si después el pueblo quisiera apostar por un país como es Cuba, que bien digo, se conoce en gran parte del mundo, pero no en esta parte donde hay falta de libertad de expresión, presos políticos y una serie de medidas, torturas a todo aquel que difiere del gobierno. Y entonces ahí empezó aquello se convirtió en una campaña. Me hice, dada esta situación, una persona pública, y era frecuentado por muchos medios, por personas, por grupos, hasta por escuelas que querían conocer toda esta realidad. Y a partir de ahí, eso no le convino al régimen de Cuba, porque ellos entendían de que
se le hacía un poco más difícil la labor de ellos. Dígame una cosa, en el momento que comenzó la persecución en contra de usted, ¿de qué se le acusaba? Primero ellos decían que era un extranjero, que me estaba inmiscuyendo en política interna, la cual no era la realidad, porque nosotros lo que hablábamos era sobre la realidad cubana, y bueno, ellos tendrían que comparar, porque sí había muchos puntos de similitud. No olvide que todos estos regímenes es la misma receta, todos comienzan con aquellos discursos populistas de ayuda al pueblo, y cuando vemos vienen haciendo actividades como son creando grupos y uniendo gente, y a esa gente la están mandando, como está pasando en Bolivia en estos momentos. Vemos que grupos afines al gobierno, ya sean los cocaleros o sean algunos otros grupos de campesinos, ellos atacan a toda aquella persona que difiere de la actitud o la posición del gobierno, son atacados físicamente. Hemos visto lo que ha pasado en Cochabamba con muertos, lo que ha pasado en la región del Chapare contra el mismo ejército, los cocaleros, lo que ha pasado en Guanuni cuando se enfrentaron los mineros. Ya, o sea, este gobierno de Bolivia, hablando así, lleva más de 30 muertos en lo que lleva de su tiempo Evo Morales, y entonces esa cosa era la que nosotros planteábamos, cómo iban enfrentando a la gente, cómo había intolerancia para los que pensaban diferente, cómo eran perseguidos, cómo eran hostigados. Y bueno, y sí, empecé a recibir llamadas telefónicas con amenazas, te vamos a matar, muchas cosas. Después se hizo público donde una señora del gobierno, del partido de gobierno, maestra en ese momento, ella empezaron a utilizar a todos los padres de familia. Recuerden que hay más de 5.000 estudiantes de medicinas en Cuba, empezaron a firmar un libro para mandar al Congreso y solicitar mi expulsión de Bolivia, porque bueno, realmente ellos consideraban que las cosas que yo decía no le convenían, y ellos abiertamente decían: aquí los extranjeros, nosotros aquí lo permitimos siempre y cuando vengan a colaborar. O sea, colaborar quiere decir todos los extranjeros que vayan y se pongan de parte del gobierno son bienvenidos. Los que no, bueno, el mensaje fue claro conmigo, y lo dijo el ministro de Gobierno en el juicio que sostuvimos cuando él expresó que esto era para crear, digamos, un precedente de la situación que pasaba en Bolivia con los extranjeros, cuando realmente ahí salieron a relucir un peruano que es el asesor de Evo Morales, y que se está solicitando en Perú su extradición por actos terroristas y cosas. Sin embargo, con ese tipo de extranjeros que manejan en política, no pasa nada. Entonces vemos que claramente hay una gran injerencia, la cual nosotros en muchas oportunidades hemos hecho pública. Estoy viendo que aquí en el comunicado de prensa de la Human Rights Foundation dice que la exministra de Gobierno boliviana, Alicia Muñoz, ordenó su arresto y detención porque usted violó una ley de 1996 que luego el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, y por encima de eso el vicepresidente ordenó su deportación. Esto de aquí parece que fuera una crisis institucional. ¿Usted cree que esto es una excepción o que hay muchos casos de este tipo en este momento en Bolivia? Bueno, casos extranjeros no, pero de que hay una crisis hay. No olvide de que el gobierno por estos días nombró a dedo a 4 personeros para el Tribunal Constitucional, algo que es ilegal porque tendría que haber sido el Congreso, pero bueno, ya estamos viendo que hay injerencia y hay, digamos, una prepotencia, si se pudiera llamar el término, en este caso al Tribunal Constitucional. Estos mismos grupos, la Human Rights Foundation ha emitido algún documento también donde grupos de estos campesinos utilizados por el gobierno han rodeado a las oficinas del Tribunal Constitucional o a su sede para obligarlo a que ellos declinen su cargo para colocar en estos otros puestos que quedarían vacantes si estas personas renunciaran, a personas del partido de gobierno, lo cual vemos que realmente esto es muy peligroso. Afortunadamente el gobierno de Noruega le ha concedido asilo. Nosotros solo queríamos entrevistarlo para que su experiencia se conozca en otros países. La verdad es que sería bueno, es un llamado de atención. Yo como
como cubano, haber vivido 35 años bajo el régimen y conocer cómo se manejó Cuba casi desde el principio, cómo fue la historia cubana y ver lo que está sucediendo en estos países, llámese Bolivia, Venezuela, que va un paso un poco más adelante, y bueno, ahora Ecuador parece que se quiere sumar a esta lista. Es muy preocupante para todos estos pueblos, para la gente. Hay que ver, ir por Santa Cruz y ver cómo vive la gente el día entero. Antes en Santa Cruz, nosotros, bueno, con las carencias, con la situación difícil que tienen todos nuestros pueblos acá en Sudamérica fundamentalmente, pero ahora nada más se habla del tema de la política, es una preocupación, la gente viendo cómo vende sus inmuebles para abandonar el país. Son cosas que la verdad es que nosotros no quisiéramos que pasaran en estos pueblos. No olvide que la sociedad cubana está totalmente dividida, todas las familias tienen miembros regados por diferentes lugares en el mundo tratando de sobrevivir el tema, bueno, político, social, económico que se vive en Cuba, que todo está interrelacionado, y bueno, sería bueno que me da por otro lado mucho gusto que organizaciones como ustedes, la Human Rights Foundation también, lleven a cabo una serie de se puede llamar de medidas de forma de conocimiento, para que la gente sepa a qué lo quieren llevar un grupo de gente, lo cual sería muy errado en el futuro. Muchas gracias, doctor Sammartino, por sus comentarios. Este ha sido el comentario del Cato.